Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña un tocayo, Jesús Folgado. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Sacerdote de la diócesis de Getafe, también en eso coincidimos. Yo no soy sacerdote, pero sí soy de la diócesis de Getafe. Eso está bien, es buena diócesis. Sí. Y responsable del segundo Congreso Internacional La Arquitectura al Servicio de la Liturgia, que se celebra, creo que son los días 7 y 8 de... El 7 y 8 en la Escuela Politécnica del CEU, en Boadella. Uh-huh. Y nada, bueno, pues... Arquitectura al Servicio de la Liturgia. Dos palabras interesantes. La liturgia, sabemos lo que es en este ámbito. ¿Cómo se asocia a la liturgia un elemento como el arquitectónico? Una cosa son los hisopos, las formas, los ritos, que no tienen demasiado que ver con el edificio, y otra cosa es lo arquitectónico. No. Es que yo creo que ahí está como la dificultad, ¿no? Existe, o disociamos. Por un lado tenemos la arquitectura y por otro la liturgia. Pero eso ha sido nuevo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la arquitectura tiene que estar... Por eso de ahí el título de este segundo congreso, el primero fue el año pasado, que la arquitectura servicio a la liturgia, es decir, todo el templo, o cuando se concibe un templo, cuando se proyecta un templo, tiene que tener en cuenta pues que ahí se va a celebrar la liturgia, ¿no? Que ahí se van a celebrar los históricamente, misterios. Y de hecho los estilos arquitectónicos han ido variando en función de esas necesidades. El románico respondía a una eso época es. Entonces, yo creo que el gótico más esa es la clave, ¿no? Yo creo que eso es lo que hemos perdido y lo que yo creo que se empieza como a recuperar, ¿no? Y esto es muy importante, el que empezamos de nuevo como a darnos cuenta de que tiene que haber una interrelación entre la arquitectura y la liturgia, ¿no? Porque si no nos podemos encontrar con grandes iglesias que no responden a la vida litúrgica o a la vida de la parroquia, ¿no? Como pasa en muchos sitios, ¿no? Grandes iglesias que han ganado premios, pero luego no se puede celebrar ahí o no se puede rezar ahí. Sí. Entonces, pues lo que se pretende con este congreso es ver cómo tiene que haber una interrelación entre la liturgia y la arquitectura, ¿no? Nos fijándonos también, por eso sí, pues si vamos viendo el programa, ¿sí? Entonces, pues vemos que es esencial el que vayamos mirando pues como a nuestra historia, ¿no? Por eso, pues ahora veremos, ¿no? Pero por eso responsable de la Catedral de Toledo o la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Entonces, pues esto es un poco lo que queremos. De la arquitectura religiosa hoy, ¿qué estilo se sigue? Porque da la sensación de que durante muchos años no se ha cuidado especialmente, o se ha cuidado para que las parroquias, sobre todo en las grandes ciudades, estuvieran acopladas al barrio. Las parroquias obreras, las urbanas, las de ladrillo rojo, que en Getafe hay muchas, en la diócesis de Getafe hay muchas, al ser una diócesis jóvenes, pero no sé si se ha cuidado lo de la funcionalidad interior, por así decirlo. Pues ¿cuál es el modelo? Esta es la clave, ¿no? Yo creo que hay varias cosas que influyen. Por un lado, si hablamos de parroquias nuevas, pensemos en mi diócesis en Getafe, para los que no conozcan, una diócesis en el sur de Madrid. Una de las más jóvenes de Europa. Sí, con la población más joven y que está en constante crecimiento, ¿no? Sí, supongo que uno de los grandes problemas de la diócesis es que hay que crear parroquias porque la diócesis sigue creciendo. Sí. Entonces ahí nos encontramos con una dificultad, que es la dificultad económica, ¿no? Entonces la clave está, ¿no? que esto es una realidad, ¿no? Es así. Esto bien. Entonces yo creo que hay que jugar con el poco dinero que se tiene y a la vez pues crear lugares donde se pueda celebrar la Eucaristía, donde se pueda rezar, donde pueda haber, si son complejos parroquiales, un lugar para la catequesis, para la formación, para la convivencia, ¿no? Y hay pensadores de eso, pensadores de espacios eclesiásticos relacionados con la liturgia, con la vida sacramental. Pues yo creo que en este momento uno va mirando todo el mundo, distintos movimientos a lo largo del mundo, y yo creo que estamos en un momento como importante para pensar esto, ¿no? Este congreso se encuadra dentro de ese movimiento. En noviembre vamos a celebrar también, nuestra fundación está presente ahí, pues el tercer Congreso de Arquitectura Religiosa Contemporánea, y tanto en América Latina como en Estados Unidos, pues como en Europa que yo conozca, pues se están celebrando congresos de estos, se está empezando a reflexionar, se está empezando a publicar, a pensar. ¿Tenemos una cierta idea, Jesús, cómo debería ser una parroquia hoy, por ejemplo, en este barrio, en La Ventilla? Pues tiene que ser algo que ayude a rezar. Bueno, probablemente tendrá que ser algo barato, ¿eh? Sí, o sea, es decir, o sea, esto es algo esencial. Punto uno, barato. O sea, es decir, relativamente barato, ¿no? Es decir, asumible, ¿vale?
Es decir, que sirva para ya no estamos en época, al menos ahora, de grandes templos. Bueno, yo creo que llevamos un tiempo Sí. que no hay dinero para grandes templos. Pero con lo que se tiene, sí que uno tiene que buscar que sea un lugar funcional, pero un lugar que lleve a Dios. Y esto es posible, ¿no? Sí. Donde se pueda rezar, donde, pues como digo, o sea, donde se pueda vivir la caridad, donde se pueda dar catequesis. Y esto es posible, pero hay que pensar. Entonces, la pretensión que tenemos es que estos momentos nos ayuden a pensar y nos ayuden a reflexionar y nos ayuden a compartir, ¿no? A dialogar unos con otros, ¿no? Esto es un poco la idea. Y para eso sí que creemos que es importante mirar al pasado, a las grandes construcciones religiosas, ¿no? O sea, bueno, pues esto es un poco la idea, ¿no? Si no tenemos presente que el edificio cristiano es un edificio donde se va a celebrar la Eucaristía, donde se va a reunir la Iglesia, pues no podremos hacer un edificio Sí, bien. es cierto que en los siglos XI, XII hasta el XV, las grandes iglesias eran auténticas catequesis. Yo recuerdo, bueno, he tenido suerte de viajar por todo el mundo, pero recuerdo algo relativamente cerca de aquí, Notre Dame. Notre Dame es o sea, paseando por alrededor de la girola, tienes toda la historia de la salvación. Tienes toda la forma de conocer personas de aquella época que no tenían acceso a la educación, que no podían leer la Biblia por sí solos, que no tenían catequesis como la que entendemos y a veces despreciamos desde aquí, podían tener un conocimiento, una sensación plena del lenguaje del Evangelio y de la historia de la salvación. Y eso en ese momento era muy importante. Eso no se trata demasiado, porque también es verdad que tenemos más acceso de otra manera al conocimiento. Pero no sé si te refieres a eso cuando hablas de siglos y anteriores. luego, antes existía la concepción, por ejemplo, cuando uno pensaba en una iglesia, se decía que la iglesia, ¿no? Citamos a San Pablo, era el cuerpo de Cristo. Entonces, concebir un templo, concebir un templo, un monasterio, era pensar que ahí se tenía que hacer presente el cuerpo de Cristo. No solo en la Eucaristía, sino también en la vida de la iglesia. Sí. Entonces, los arquitectos, cuando diseñaban un monasterio, cuando diseñaban una iglesia, tenían presente esto. Yo creo que esto se ha roto, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se pretende o lo que se busca es construir algo estéticamente bello, pero podemos olvidar, y yo creo que ha pasado, o sea, que ahí se tiene que reunir el cuerpo de Cristo para celebrar que ahí se va a hacer presente Cristo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un dato que a veces se nos olvida en el mundo de hoy, ¿no? Yo pensaba... ¿Sí? Sí, te interrumpo, lo siento. Para eso estamos. Pensaba, hay un libro que a mí me gusta mucho, del entonces cardenal Ratzinger, El espíritu de la liturgia, Sí. donde habla de algo que es muy importante, algo que yo he pensado muchísimas veces, ¿no? Él habla de la crisis del pensamiento, ¿no? Contemporáneo, de la crisis cultural contemporánea. Y él dice, bueno, pues el arte siempre refleja como la vivencia interior, ¿no? Y a lo mejor en un mundo que perdió o que relegó un segundo puesto a Dios, pues esto también se plasma en la arquitectura religiosa, ¿no? Y yo creo que es un momento en el que la crisis, bueno, he hablado algunas veces con algún arquitecto o con alguna institución y te dicen, bueno, pues el momento actual, donde a lo mejor no hay tanto dinero para hacer grandes obras, tiene que ser un momento para pensar, ¿no? Un momento para sentarnos a reflexionar qué es lo que hemos hecho y qué es lo que vamos a tener que seguir haciendo. Con la peculiaridad que en la Iglesia, antes hemos hablado de nuestra diócesis, ¿no? De la diócesis de Getafe, pues se tienen que seguir haciendo templos, que a lo mejor ahora son un prefabricado porque no hay dinero para más, pero ese prefabricado nos tiene que ayudar a conocer a Dios, a intuyo que a tiene que vivir haber la un caridad. espacio más grande o más importante para el sagrario, para la adoración o para... Sí. O lugares donde pueda haber una mini capilla, no sé, o para Sí, los sí, confesionarios, todo esto tiene que, o sea, que pensarse, esos ¿no? son los lugares de la celebración, son bien importantes, ¿no? O sea, es decir, no se puede diseñar que esto pasa a veces, ¿no? Sí. O sea, diseñamos un templo y cuando hemos diseñado el templo pensamos, Anda, sagrario. ¿y dónde vamos a poner el sagrario? ¿O Sí. dónde vamos a poner el altar, no? Sí. Cuando si uno coge el ritual de dedicación de iglesia, lo primero que te dice es dónde va a estar el altar y en base al altar, bueno, pues vamos a organizar el resto de la iglesia, ¿no? Y esto pues lo hemos perdido, ¿no? Y yo creo que es un momento también pues para recuperar pues como todo el simbolismo cristiano en un mundo que es un mundo simbólico. Está en los WhatsApp, ¿no? Sí, cierto, escribimos con los emoticonos, ¿no? Cierto, que reflejan cierto. como nuestro estado interior, ¿no?
Tenéis grandes expertos en el Congreso. Lo inaugura José Ribeiro, que es una especie de responsable vaticano del tema concreto. Sí, de la arquitectura. él trabaja, de las últimas cosas que hizo el Papa Benedicto, bueno, pues fue crear como un departamento en la Congregación del Culto Divino. Bueno, el responsable es Sela Basiliski, que se encargara de coordinar pues toda la arquitectura religiosa, todo el arte religioso. Entonces, bueno, pues él trabaja en este departamento y agradecemos la presencia. Decir también que la apertura la hace el director general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Entonces, en ese sentido agradecemos también pues la presencia institucional, pues que viene también nuestro obispo. Hay que hablar también de mi obispo, ¿no? Que es mi obispo el que lo inaugura, y el director de la Escuela Politécnica, ¿no? Desde el CEU, que también desde aquí agradecer al CEU pues toda su colaboración, ¿no? Se han participado toda la archidiócesis, la Comisión Episcopal de Liturgia, la Comunidad de Madrid, el CEU y vuestra fundación, que no hemos hablado de ella todavía. No, esto es muy importante. La claro, o sea, Fundación San Juan estás hablando con el presidente de la fundación. O sea, por Dios, es así. Por Dios. ¿Qué es la Fundación San Juan? Bueno, la Fundación San Juan tiene, en el 16 hacemos 100 años, ¿vale? O sea, ya es una institución vetusta. Con un cierto recorrido, sí. Donde nos encontramos, últimamente estoy leyendo de él, donde nos encontramos hasta con un mártir, ¿no? La persona más importante de la institución, ¿no? La Fundación hasta el 2010 siempre ha estado vinculada a una parroquia, la parroquia de Sevilla Nueva. Bueno, pues al párroco de Sevilla Nueva, yo estoy en Sevilla Nueva. Entonces, pues el presidente nato de la fundación, que es una fundación civil, no es una fundación eclesiástica, pues es el párroco de Sevilla Nueva, ¿no? Entonces, en el 2010, bueno, pues el protectorado de fundaciones de la comunidad nos surgió pues porque ya llevaba un tiempo grande, ¿no? Sin actualizar los estatutos, nos exigió actualizar los estatutos y, bueno, pues procedimos a una ampliación en el patronato y también en los fines fundacionales. Entonces, nuestra fundación evidentemente tiene un carácter benéfico, ¿no? Y todas las actividades que hacemos, muchas de ellas son para recaudar dinero para luego nuestros proyectos benéficos o colaboración pues con instituciones, ¿no? Entonces, bueno, pues el año pasado hicimos pues este primer congreso de arquitectura y servicio de la liturgia. Se hizo en el Colegio de Aparejadores de Madrid y a nosotros nos sorprendió, ¿no? ¿Por qué? Pues porque acabamos de renacer de nuevo y la asistencia fue una asistencia bastante grande de gente de toda España, ¿no? Después hicimos una exposición, aquí hemos traído el catálogo, no sé si lo puedo mostrar. Sí, por favor. Bueno, pues el Museo Ulpiano Checa, que es un gran desconocido. Es un gran desconocido. Yo invito a todos a que vayan a este museo, que está en Colmenar de Oreja. Entonces, bueno, pues hicimos una exposición de arte sacro y una primera jornada sobre arte sacro, ¿no? Y ahora estamos pues con este segundo congreso, ¿no? De la arquitectura del servicio de la liturgia. Ese es uno de los pilares de la fundación. Pues también hemos organizado algún concierto de música sacra, algún concierto benéfico, entonces, para luego colaborar con el segundo pilar, que es el pilar más importante, ¿no? Que es la parte social. Entonces es verdad que nos estamos como recreando, ¿no? Después de casi 100 años de una actividad latente, bueno, pues estamos ahora recreándonos. Entonces, pues con colaboración principalmente también por afinidad y porque yo las quiero mucho y hace muchos años que las conozco y hay que apreciar su labor, ¿no? Pues con un albergue que tiene Caritas Diocesana de Getafe, en Aranjuez, el albergue San Vicente de Paúl. Si me ven las mercedarias, muchos recuerdos a las mercedarias. Y recuerdos de parte de mi hermano, que estuvo allí antes hemos estado hablando. Trabajador social, Entonces, bueno, pues por ejemplo, todo un ciclo de música sacra, pues todo lo que se recaudó, bueno, pues fue una parte para ahí y luego otra parte para un compañero que está en misiones trabajando en las Villas Miserias en Buenos Aires. Que ahora está de moda Buenos Aires y las Villas Miserias. Bueno, pues antes no sé si has visto la película, la de Elefante Blanco. Me la ha recomendado mi compañero vivamente, que me dice, refleja muy bien lo que vimos. Estuve allí, tuve la oportunidad de estar allí. Y entonces, bueno, pues una parte, siendo todavía cardenal nuestro papa, bueno, pues entonces, bueno, pues allí pues fue una parte de lo destinado, ¿no? También invitar para conocer un poco la fundación. Yo no sé si puedo decir. Sí, lo colocamos aquí, en un rotulito que aparecerá después. Eso está bien, pues muy bien. www.fundacionsanjuan.es, y ahí se pueden ver nuestras actividades, nuestros proyectos. Ahora estamos también embarcados en un proyecto nuevo ahora en octubre. Bueno, pues gracias también, que hay que agradecer a mucha gente, a todo el patronato y para esto concreto a Trini, ¿no? Pues en
en la pues en la jornada de la familia, una jornada de la familia que vamos a hacer también Sí. en Brunete. Bueno, pues también colabora la Comunidad de Madrid, distintas instituciones. A todas agradecemos también, ¿no? Pues la Feria de la Familia, se me olvidaba, ¿no? Estaba yo pensando bien. la Feria de la Familia, que si no luego me bronquean. Me hablabas de que tenías un mártir en la fundación. Sí, porque siempre ha sido... Esperemos que algún día sea mártir, ¿no? Es que ahora estoy con él. Entonces, es en pleno proceso. Todavía no ha sido beatificado. No, entonces estamos ahora recabando datos. Como siempre está vinculado al párroco de Sevilla Nueva, ¿no? Hasta el 2010. Bueno, pues fue don Liborio, Don Liborio, que fue el párroco de Sevilla Nueva, llevaba 7 meses en Sevilla Nueva y bueno, pues una noche fueron a recoger a los curas de alrededor y en Paracuellos está. Entonces, bueno, pues además era un hombre bastante listo. Estamos hablando de 1966, se ordenó tarde porque debía ser una mente privilegiada y le mandaban a comillas a estudiar. Entonces, cuando vino a hacer el doctorado, bueno, pues le mandaron a Sevilla Nueva y allí pues le cogieron y en Paracuellos le mataron. Además es curioso porque tenemos hasta los testimonios de cómo murió. Entonces, bueno, pues también nosotros agradecemos. A lo mejor él puede hacer cosas. Yo lo pensaba estos días. Esto es una reflexión en alto, ¿no? Que si estas cosas no salen, a lo mejor es por la intercesión de don Liborio, ¿no? Bueno. O sea, que le recuerda a la gente en el pueblo. O sea, y estuvo esos 6, 7 meses. ¿no? Sí, en esa época lamentablemente se recuerdan muchas cosas. Sí. Las gentes del lugar, los mayores del lugar tienen esa buena memoria que hay que recordar a los que ya no están y bueno, no confundir con otras. Pero bueno, vamos. En este punto yo creo que no hay que no hay distinción. Es decir, la gente recuerda. El otro día me llevaban una pulserita. Pues esta nos la regaló don Liborio porque sea mi hermana, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que pedirle a don Liborio, ¿no? Que le interceda por nosotros. La labor de tantos sacerdotes a lo largo de tanto tiempo y en ese tiempo especial. Sí. Especial también. Muy curioso, él no se quiso ir del pueblo. Entonces él quiso estar ahí en el pueblo y bueno, pues le cogieron, ¿no? Le escondía a la gente del pueblo y una noche, bueno, pues se lo llevaron, ¿no? Pero también, bueno, me parece importante hablar de don Liborio, ¿no? Por eso lo he mencionado. Pues Jesús, la Fundación San Juan, estaremos atentos a lo que hacéis, también atentos al segundo Congreso Internacional. Invitadísimos, y ojalá de ahí invitadísimos estáis. Cuenta con ello. Una cosa, aunque no vine a hablar de mi libro, es que ha sido curioso. Las primeras jornadas. Sí, las primeras jornadas y algún otro estudio, pues las hemos editado. No sé si puedo decir el título. Dilo. Bien, entonces, bueno, pues el título es La liturgia, fuente de inspiración de las artes, ¿no? Inspiradora de las artes. Está publicada en CPL, va a salir ahora. Pensaba traerlo porque está caliente, ¿no? Pero bueno, pues saldrá hoy o mañana y bueno, pues esperemos que ya en el mes de octubre pueda estar en la librería, ¿no? Y de cara al Congreso supongo que sí podrá estar ahí para... Sí, hombre, de cara al Congreso por eso urgimos a la editorial, ¿no? Y sí que agradecer y sobre todo, bueno, pues por un lado agradecer a todos los ponentes que vienen desinteresadamente, ¿no? Tenemos ponentes de todo el mundo, desde Enigma Namara, que es bueno, pues en el ámbito anglosajón es un fuera de serie, al profesor Castañón, a don Javier Castañón, de la Escuela de Arquitectura de Londres, que es una escuela bastante prestigiosa, bueno, al padre Canals. Yo quiero agradecer muchísimo al padre Canals su participación. Buen amigo de esta casa. No solo porque con él es la Conferencia Episcopal y Secretario Nacional de Liturgia que colabora, sino también pues, por su apoyo, ¿no? El apoyo del padre Canals, ¿no? Bueno, pues don José Ribeiro, los expertos en liturgia de este país. Sí, entonces pues don José Ribeiro y bueno, pues luego en la mesa redonda pues a Pablo Millán de la Universidad de Sevilla, a Jaime Castañón, responsable de la conservación de la Catedral de Toledo, a Luis Serrano, pues jefe del área de conservación de la Comunidad de Madrid, y a Juan Tejela, también profesor del CEU. Pues estupendo, Jesús, estaremos al tanto y ya nos contaréis si de ahí sale al menos un boceto de cómo deben ser los templos, pues esperamos del futuro. Esperamos que sea un momento de diálogo, un momento de encuentro, y agradeceros también, ¿no? El que nos hayáis invitado hoy. Siempre es un placer. Pues muchísimas gracias. Pues nada, y estamos atentos a lo que suceda. Gracias. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.